Y eso que nosotros no vivimos así como apartados en un lugar todos juntos. Eso lo vivimos en campamento. Y ya para algunos es suficiente. Pero realmente el ser parte de una comunidad tiene estos desafíos de los unos hacia los otros. Y fíjense, no solamente en la comunidad de la iglesia, sino que en la comunidad que va hacia afuera, hacia la gente con la que nos rodeamos. Lo que hemos trabajado todo este tiempo, todas estas reuniones del unos a otros, no es simplemente con la gente que estamos aquí en la iglesia, sino que se refiere unos a otros. Estamos pensando en la gente que está en nuestra casa y que de repente no comparte nuestra forma de vivir. La gente que está típico en los trabajos, en la universidad, en el colegio. La gente que está en nuestro vecindario. La gente con la que tomamos locomoción pública de repente, Transantiago, Metro. Todos ellos estamos en este círculo del unos a otros. Y es por eso que es tan desafiante. Y es por eso cuando cantábamos ahora que perfecta es tu voluntad, Señor, es tan difícil enfrentarlas solo. Por eso está el desafío de vivir esto con la mano, con la dirección de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en su cruz. Y hoy día, fíjense, miren lo que me toca a mí. Yo no sé si esto lo hicieron a propósito los pastores, están ahí, hay algo que quizás me quisieron decir, así soslayadamente. No hablen mal del otro. O como yo les puse en los dípticos, o sea, no sean peladores. Eso es... Yo quería poner ese título, pero Romina me dijo, no, sabes que suena un poco vulgar, ¿no? Quizás nuestros hermanos extranjeros no van a entender este concepto, porque en Chile, cuando tú generas chismes o rumores de otras personas, se dice, estás pelando a otro. Porque es como este concepto, ¿no? De desollejar a la persona, sacarle el pellejo. Eso es pelar. Así que si a usted, los hermanos que no conocían el concepto, le dijeron que lo estaban pelando, es que alguien estaba hablando mal de usted, ya para que lo sepa. Entonces, yo podría decir aquí simplemente, queridos hermanos, queridas hermanas, no sean peladores, y podría bajarme y ya ustedes ya tendrían tarea para la vida. Si es que son como yo, obviamente. Si no, alguno de ustedes quizás ya es más maduro en la fe, bien por ustedes. Pero si usted se lleva algo de esta prédica hoy día es, no sea un pelador o una peladora. Con eso yo ya me doy por una persona muy, muy feliz. Y sí, si vemos la lámina siguiente, está esta como visión de que, sobre todo como que las mujeres, no sé por qué, pero que las mujeres somos como las que estamos ahí pelando a la gente y comentando y cosas y todo eso. Pero me encantó descubrir esta otra fotografía, ¿no? Donde en realidad ninguno se puede correr de este asunto. Todos en algún momento hemos hablado mal de alguien a sus espaldas. El que esté libre de pecado. Bueno, yo dije, si se ríen es que estoy bien, voy bien encaminada. Esto nos da para todos. Y fíjense, para trabajar este tema, elegí este pasaje que está en Santiago, es justamente todo el pasaje, el capítulo 3, perdón. Y en el capítulo 1, ya Santiago parte diciendo esto. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión, su creencia, no le sirve para nada. ¿Usted quiere ser un evangelista connotado? Si no le pone freno a su lengua, no le sirve para nada. ¿Usted quiere ser maestro? Si no le pone freno a su lengua, no le sirve para nada. ¿Usted quiere hablarles del Señor a otras personas? Si no le pone freno a su lengua, no sirve de nada. Y eso es lo terrible con este tema, porque ponerle freno a la lengua, ¡ay, que resulta difícil!
Fíjense que estudios psicológicos hablan de el placer del chisme. Porque por algo será que todos lo hacemos, ¿no? Tiene que tener algún gustito, alguna cosa ahí que nos anime a chismear acerca de otros. Y dice que puede ser tal el agrado que eso nos provoca que puede competir con comerse un trozo de chocolate delicioso o incluso tener un acercamiento medio apasionado con alguien. A esos niveles puede llegar el placer que te da generar un chisme. ¿Y por qué? Porque es este concepto, ¿no? De yo sé algo que tú no sabes. Entonces yo te lo voy a contar. En Chile diríamos te traigo la papa. Calentito te lo traigo. Y entonces voy, y además se suma este tema, son estudios psicológicos, ¿ah? No traje el estudio propiamente tal, pero de ahí lo saqué. Está el tema este de, yo genero una relación de como intimidad, te hago parte de mi grupo. Porque ahora tú y yo sabemos algo de ella que tú no sabías, y yo te lo comparto a ti, ¿no? Y entonces te hago cómplice de este hecho y genera todo este sentimiento de placer. Y fíjense que hay esta coparticipación, porque si yo tengo un chisme aquí y no se lo cuento a nadie, no es chisme, ¿no? Si yo no digo nada, ustedes no se enteran. Y por eso a veces algunos de ustedes me han comentado lo mucho que les gusta cuando yo empiezo a contar intimidades de mi relación con Jorge. Y ustedes están, yo los veo así todos atentos, ¿qué voy a decir? Ahora ese no es chisme porque Jorge está aquí, entonces, pero se genera todo esto. Hay una cantidad de placer en esto y es terrible. Pero como dice Santiago, si afirmamos ser religiosos, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De pronto por eso es que hay tantos cristianos en Chile y no se nota, porque no le hemos puesto freno a nuestra lengua. Pero fíjense, vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago parte su carta diciendo que él está escribiendo a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Está hablando de los judíos, obviamente, en primer lugar, pero está hablando de todos nosotros dispersos por el mundo. Y dice así en el capítulo 3, hermanos en Cristo. Es una comunidad cercana, una comunidad que él ama. ¿No debemos tratar de ser todos maestros? Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Fíjense, en esta primera parte del capítulo 3 estamos hablando, si vemos la siguiente, el que enseña. Y ahí obviamente cuando yo me acerco al texto, como la persona que está exponiendo hoy día, también me doy cabezazos contra el pizarrón, porque cuando Santiago dice, todos cometemos muchas faltas, yo soy una de esas que comete muchas faltas. Yo soy una de esas que ha hablado mal de otras personas a sus espaldas. Y fíjense, está ese desafío, ¿no? De cómo tener la capacidad de hablar aquí delante de ustedes y decirles que no hablen mal si yo lo he hecho. Lo medianamente correcto sería nuevamente que yo bajase de aquí y me fuese a sentar. Porque quizás no soy, como decíamos con unos amigos en la juventud, la más limpia para hablar de este tema. Pero también confío en que el Señor ha perdonado mis pecados. Y cada vez que yo he pedido perdón por hablar mal de alguien a sus espaldas y he tratado de buscar la forma de acercarme a esa persona y hablar de la situación que me molesta con ella o con él, el Señor también me ha ayudado en este proceso. Así que hablo en esta mañana con temor y temblor,
Hablo en esta mañana considerando de que el Señor me ha perdonado y muy consciente, como dice aquí, que Dios nos juzgará a los que enseñamos más estrictamente que a los demás. Por eso sé que mi desafío es mayor. Entonces, si bien me doy cabezazos contra la pared, también confío en que el Señor ha limpiado este aspecto de mi vida y está trabajando en él conmigo. Entonces dice Santiago, ¿quién es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo, de no dar rienda suelta a todos nuestros deseos, a nuestros deseos pecaminosos, sino que dar rienda suelta a los deseos que Dios pone en nuestro corazón. Y entonces pensaba en este dicho, ¿no? Si vemos la siguiente. No digas todo lo que piensas, sino piensa todo lo que dices. Y yo creo que es una base. Hay gente que se jacta, ¿no? No, yo digo todo lo que pienso porque soy una persona libre, pero en ese proceso puedes ir dañando a muchas personas. Entonces, cuando pensamos en esto y somos conscientes de no decir todo lo que pienso, pero sí pensar todo lo que digo, ¿se entiende, no? Soy capaz de hacer un cambio en mi forma, en mi actitud. Y fíjense, si esto pudiera sonar muy complejo, muy difícil, Santiago va y nos pone 3 ejemplos para entender esto. Primero dice, al caballo, ¿sí? Podemos dominarlo, y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Y aquí quizá me faltó mi amiga Cristina para que me hablara más de los caballos, pero ahí ustedes pueden ver esa cosita blanca que es parte del freno de los caballos. Y es increíble porque es lo mismo que se usaba en esa época, es lo que usamos hoy día. El caballo tú te subes, tomas las riendas y con ese freno que tiene, con esas riendas, si tú lo mueves hacia acá, va a doblar hacia la derecha, si lo mueves hacia acá, va a doblar hacia la izquierda, y ahí tiene toda una técnica para hacer que vaya más rápido, más lento, que salte, con ese pequeño elemento. Consideren el panorama completo del caballo, ¿no? Es un animal muy grande, sin embargo, con ese pequeño objeto que va aquí en su boca, el jinete es capaz de dominarlo. Además, si ese ejemplo no les queda claro, dice Santiago, pensemos en los barcos. Por grande que sea el barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Fíjense ahí, bueno, no era el mejor dibujo que había, pero pensemos eso, un timón, que ahora son mucho más modernos, claro, más ergonómicos y todo lo que tú quieras. Pero entonces el capitán del barco, si decide ir a babor, gira, y si vemos la siguiente, eso va a permitir que esa pala, le llaman, mueva el barco, y estoy hablando de un barco que es gigante, enorme, y el barco va a ir hacia la derecha, y si quiere ir a estribor, para ir hacia la izquierda, si no me equivoco. Entonces, solamente con ese pequeño instrumento en un barco enorme, el capitán es capaz de mover ese barco hacia donde quiere. Con un pequeño elemento logra hacer eso. Y fíjense cómo la pequeñez de este elemento está ahí presente, pero tenemos la grandeza del efecto. Un pequeño material aquí en la boca del caballo y logramos hacer que el caballo se dirija donde queremos. Buena cosa, ¿no? Lo mismo con el barco, un pequeño elemento en relación al barco, y sin embargo podemos hacer que el barco se mueva donde quiera. Y fíjense qué más dice Santiago. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Una pequeña parte de nuestro cuerpo y con él podemos hacer grandes cosas. Pero aquí empieza a decir algo interesante. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque.
Porque dice Santiago que las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿Recuerdan ustedes los incendios que hubo hace 2 años atrás en, la zona central, sur de Chile? Iniciados por una pequeña llama. Aún no sabemos si los incendios fueron intencionales o no, pero hubo gran destrucción en todo nuestro país producto de una pequeña llama. Años atrás les conté la historia de cuando el campamento del Grupo Bíblico Universitario fue asolado por un incendio. ¿Cómo empezó el incendio? En la carretera, que estaba casi a 2 kilómetros de distancia, un camión se le soltó el acople tiró chispas, ni siquiera fuego, chispas, sobre paja que había ahí recién cortada, y eso creó un incendio enorme. Entonces imagínense, si podemos retroceder una diapo, de este pequeño fueguito que puede salir de nuestra lengua, podemos crear un incendio enorme, con efectos devastadores, inimaginables. Fíjense que ese es el problema cuando hablamos de nuestra lengua, o cuando trabajamos en torno a nuestra lengua. Santiago sigue diciendo, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales de mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañan. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. ¿Le ha tocado a usted acercarse de pronto a esas personas que parece que tienen lengua vipelina, sí? Y tú te acercas a conversar y dices, ¡hola! Y la persona dice, hola, te cuento la última. Y empiezan, ¿no?, a hablarte de fulanito, sutanito y menganito. Y tú, al principio, como que, yo solo quería saber cómo estabas. No me interesa la vida de eso. Pero entonces empieza a surgir todo este tema del placer. Y empieza, ¿y en serio? ¿Eso pasó? Por eso yo la vi el otro día allá y no acá. Y tú empiezas entonces a estar dentro del juego de hablar mal de otros. Hay otro tema también que sucede ahí, que es cuando no dices nada, pero tu cara, tu rostro y tu lenguaje corporal es como... Y ya todos supieron que estabas dando afirmación a lo que se estaba diciendo. ¿Se han dado cuenta que eso parece que envenena? Y la gente, hay personas que solo andan mirando lo malo de las personas. Hace unos domingos atrás les hablaba del anímense unos a otros y cómo nos cuesta tanto decir cosas buenas, pero al momento de decir cosas malas, somos los primeros en levantar el dedo e indicar dónde está lo malo, dónde está el error. Lo que dijo, cómo lo dijo, cómo se vistió, cómo habló, cómo reaccionó. Somos mandados a hacer para detectar esas cosas y ponerlas en evidencia. El tema aquí es cuando empezamos a hablar mal de otros con otra gente. Y fíjense, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice Santiago en este caso cuando hablamos mal de otros? Santiago dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecido a Él mismo. Hermanos, hermanas, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uvas un árbol de higos. ¿Qué sucede al hablar mal de otros? Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? Dañamos, maldecimos, insultamos. ¿Cuánto daño hemos recibido al saber que otros han hablado mal de nosotros?
¿Cuánto daño hemos recibido al comprender que alguien dejó de creer en nosotros simplemente porque otro vino y le dijo, te cuento? ¿Cuánto daño incluso hemos causado nosotros mismos al hacer eso respecto a otras personas? Por otro lado, eso también muestra nuestra envidia, nuestros celos. Y es como, no puede ser que tú tengas 3 globitos y entonces, como tú tienes 3 globitos y yo solo tengo 1, te reviento esto. Y fíjense, dicen también en estos mismos estudios que les mencionaba al principio, que la gente que tiene baja autoestima es la más propensa a hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí, bueno, yo soy bajita, así que yo veo el mundo desde cierta perspectiva, pero si yo estoy aquí y veo que hay otro allá arriba, yo lo que hago es tratar de bajarlo, para que quede a mi altura, y si puedo, más abajo. Entonces, él que está ahí adelante o está allá arriba, yo lo bajo, hablando mal, ¿no? De cómo es, cómo se viste, cómo habla, cómo trata a su familia, cómo maneja su dinero, cómo se relaciona con las personas del sexo opuesto. Y lo bajo, lo bajo. Entonces así, yo quedo más grande. Y yo, obviamente, soy mejor que él, mejor que ella. Eso es algo básico de las personas que hablan mal de otros. Querer, por envidia, intentar bajar la perspectiva que los otros tienen de esa persona. ¿Has hablado mal de alguien últimamente? Quizás sería interesante que revises cómo está tu propia percepción de ti mismo. ¿Qué es lo que te está afectando, que te induce tan rápidamente a obtener este placer por hablar mal de alguien? ¿Saben qué? Perdemos credibilidad también cuando hablamos mal de alguna persona. Imagínense que llega la Silvita a comentarme algo y yo le empiezo a hablar mal de alguien. Y empiezo a hablar mal y la Silvita me dice, piensa, ¿no? Uy, si así habla de esa persona, ¿cómo va a hablar de mí? Entonces yo mejor no le cuento nada porque si mira todo lo que me está diciendo esa persona, yo le cuento lo mío, va a hablarle a la otra persona de lo mal que yo estoy. Entonces la gente empieza a escucharte, si es sabia se aparta, pero ya no te cree más. También esto, al hablar mal de otros, nos transforma en personas tristes y amargadas. ¿Conocen ese gato? Es como todo este proceso, ¿no? de tratar de estar contento, feliz, y tú tratas de hacer cosas lindas, pero hay gente que parece que está amargada desde el fondo de su ser, así. Como que nació así, amargado. Tú tratas de ponerle una sonrisa en el rostro y yo no sé quién puede tener un gato así también, eso es muy deprimente, pero bueno. Pero efectivamente, cuando estamos hablando mal de la gente y estamos encontrando todo mal, algo pasa en nosotros. Mi papá tiene bigotes, unos bigotes grandes, ¿no? Y me encantaba porque él siempre me contaba una historia cuando era pequeña, que hablaba de un hombre que tenía bigotes. Y este hombre que tenía bigotes iba a una habitación de su casa y decía, ¡uy, que huele mal aquí! Esta habitación está muy hedionda. ¡Buah! Después iba al baño y decía, aquí, bueno, pero es obvio, el baño tiene que oler mal, ¿no? Y después iba a otra habitación y después salía de su casa y seguía oliendo mal, todos lados mal y todo mal. Y él reclamaba, ¿no? Que no se hacía el aseo en la casa, que no se limpiaba. Y cuando de repente su señora le dice, pero mi amor, creo que tienes queso gruyère en tus bigotes. Entonces él había comido queso gruyère, que es un queso muy hediondo, y se le había quedado en los bigotes. Entonces por eso era que en todos lugares olía mal, porque él estaba oliendo sus propios bigotes, ¿no?
Si yo pensaba, yo siempre miraba a mi papá después de comer que no tuviera nada en sus bigotes para que no anduviera oliendo mal las cosas. Pero a veces nos pasa eso, ¿no? Somos nosotros los que estamos tan tristes y tan amargados mirando las cosas malas que hacen los demás y tratando de comentarlas con otra gente, que finalmente somos nosotros los que estamos mal, amargados, tristes. Espero que no sea tu caso. Espero que al haber tenido un encuentro con Jesús, eso haya cambiado radicalmente en tu vida. No puede ser que las cosas estén tan mal en todos lados. Si no, creo que es tiempo que te revises a ti mismo. Producimos problemas también cuando hablamos con otros, mal de otros, Peleas y todo tipo de maldades, puros enredos. ¿Se ha fijado cuando alguien viene y te hace un comentario? No, lo que pasó es que... y la gente dice, yo creo que pasó esto. Y la persona que escuchó, ya no es que ella creyó que era, sino que la situación era así. Entonces va a exigirle al otro que cambie la situación y de pronto es como... se arma tal enredo. ¿Se dan cuenta que siempre en las familias existe uno de esos? Como que en todas las familias hay un experto en enredar las cosas. Pero sobre todo va a suceder si es que estamos hablando mal de otros. Pero ¿qué sucede cuando finalmente dominamos nuestra lengua? Dice el mismo Santiago, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y actuando con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Es lo que decía Santiago acerca de cuando hablamos mal de otros. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz y son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Y efectivamente, si vemos la siguiente diapo, cuando dominamos nuestra lengua, podemos hacer crecer a las personas, podemos bendecir a la gente, podemos construir. Porque con esto no les estoy diciendo de que tenemos que quedarnos así simplemente y si las cosas están saliendo mal, si alguien está haciendo algo mal, no podemos decir nada. No es eso lo que tiene que ver con el hablar mal de otros. Hablar mal de otros significa cuando tú ves una situación, emites un juicio y no te acercas a la persona, sino que vas donde otro y empiezas entonces a crear estos chismes, estas murmuraciones. Eso es hablar mal de otro. Pero cuando tú ves que alguien está haciendo algo errado, cuando alguien está quizás teniendo un problema y está tan inmerso en ese problema que no hay otra forma sino acompañándolo desde afuera, y vas, hablas con la persona, le haces una crítica constructiva, lo apoyas de esa manera, hay un cambio radical, hay un crecimiento, hay una bendición, hay una construcción. Por otro lado, también podemos alabar a Dios. ¿Se han dado cuenta cuando algo bueno pasa? Cuando algo bueno ocurre, podemos decir, Señor, qué bacán lo que hiciste. Qué excelente, Señor. Realmente es una alegría que esto esté sucediendo. Porque a veces nos quedamos solo con lo malo, ¿no? Ya se los decía hace un par de semanas atrás. Y no consideramos las cosas buenas que están pasando a nuestro alrededor. Por otro lado, mostramos entendimiento y sabiduría. Y me gustaba mucho este concepto, ¿no? que dice aquí Santiago. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Y relacionado con eso, entonces, los que tienen la sabiduría que viene de Dios. Y está este dibujo, que obviamente es un dibujo, pero es como una mano divina ahí, entregándole sabiduría a alguien. Y sería lo ideal que el Señor pudiera darnos sabiduría de esa manera. Pero creo que una de las maneras en que nos enseña a ser sabios es
dominando nuestra lengua, guardando nuestra lengua, teniendo dominio propio. Y ahí dice, ¿no? Dios los premiará dándole paz y justicia a los que buscan la paz entre las personas. Y fíjense, cuando pensamos en este libro de Santiago, en esta carta de Santiago, Santiago empieza dentro de su escritura y finalizando justamente el capítulo 2, le dice a los destinatarios de esta carta que la fe sin obras está muerta. ¿Cómo pueden ver? A una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo te voy a mostrar mi fe? Mi fe te la voy a mostrar por mis obras. Y fíjense, hoy día conversábamos en el curso de prebautismo, estábamos ahí y entonces comentábamos algunas situaciones donde nos dábamos cuenta de que habían personas que venían a la iglesia, ¿no? Con su Biblia bajo el brazo, con el celular apagado, obviamente. Venían a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, vestida de la manera correcta, pero empezabas a hablar con ellas y te empezaban a envenenar hablándote mal de los otros. Y entonces tú dices, ¿y ser cristiano para ser como ese? Y sí, lamentablemente, habemos muchos que vamos con la Biblia bajo el brazo y realmente nuestra fe no se nota por nuestras obras. Queremos decir mucho, queremos ser maestros, pero no somos capaces de comentar nuestra fe a través de nuestras obras, de lo que hacemos, de lo que realmente la gente está viendo que hacemos. Entonces, de la misma manera que te mostraré mi fe por mis obras, podríamos decir, te mostraré mi fe por mi lengua. Y no estoy hablando del don de lenguas, estoy hablando de la lengua, de cómo dominas tu lengua. Había una canción cuando Matilde era pequeña que decía, hablaba de dominar la lengua. Entonces, la gracia de esta canción era que tú tenías que agarrarte la lengua para estar seguro de que la tenías dominada. Agarrarte la lengua para estar seguro de que la tenías dominada. Y claro, era muy gracioso, ¿no? Ver a todos los niñitos cantando la canción con la lengua agarrada. Pero a veces habría algunos que agarrarle la lengua por algún lado, ¿no? Porque realmente somos venenosos con lo que decimos. Ojo, ni siquiera estoy hablando de lo que pensamos, que a veces puede ser mucho peor. Somos venenosos con lo que decimos. Entonces, ¿qué hacer para dominar nuestra lengua? Encontré este dibujo que me parece muy útil y que ustedes también lo tienen, que se llama Piensa. Eso me encanta del Señor, que además de todas las cosas hermosas que nos ha dado un cerebro que nos permite pensar. Y por si acaso el cerebro está medio desintonizado, tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, para sintonizarlo bien. Entonces, es tan básico como esto. Antes de hablar, piensa. Y en este caso, sé guiado con el Espíritu Santo. ¿Puede ayudar? ¿Sirve de algo que yo venga y le diga a la persona todas las cosas que esté mal, que está haciendo mal? ¿Sirve de algo que yo vaya con otro a contarle todas las cosas que hicieron mal el domingo en el culto, por ejemplo? ¿Sirve de algo que yo vaya con mi vecina a contarle todas las cosas que mi marido hace mal? De repente puede ayudar como para desahogarse, ¿no? Pero entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Es importante lo que voy a decir? ¿O simplemente no me gustó el color de la polera que llevaba el guitarrista hoy día? ¿Es importante lo que vas a decir? Otro punto muy relevante. ¿Es verdad lo que vas a decir? ¿O es simplemente algo que tú pensaste que tal vez pudo haber sucedido?
O algo que quizás a ti te pareció ver, pero tampoco estás seguro. ¿Es verdad lo que vas a decir? ¿O es simplemente un rumor que alguien te dijo por ahí? Un problema que tenemos a veces en el equipo pastoral es cuando llega gente a decirnos, es que anda gente diciendo que, punto suspensivo, ahí póngale usted lo que se le ocurra. Entonces la pregunta que tenemos que hacerle a las personas es como, dile a esas personas que vengan a hablar con nosotros. No, es que esa gente no quiere venir a hablar. Entonces, espérate. Y hay un término que usaba el pastor Eduardo que hablaba de ser caja de resonancia, ¿no? Como el tambor, la batería, así. En la batería tú das un golpe pequeño, pero como tiene una amplia caja de resonancia, suena mucho. Y entonces hay gente que sabe que tú, no por tu tamaño, sino que por tu forma de ser, tienes una amplia caja de resonancia. Y entonces te busca. Dice, voy a hablar con fulanito. Y digo, ¿sabes qué? El otro día me pareció que la batería estaba muy fuerte. Vamos a poner eso, ¿no? ¿Quién estaba hoy día, Joel? ¿No? Lo siento. Solo para poner un ejemplo. La batería estaba muy fuerte. Y te lo dice a ti. Y tú feliz, ¿no? Vas con el bombo y pum, pum, pum. Pastor, es que me han dicho que la batería sonó muy fuerte. Y te das cuenta, tú sin querer te metes en medio de esos líos y de esos enredos. Si alguien tiene algo que decirle a alguien, anímalo tú a que vaya directamente a hablar con esa persona y que solucione el conflicto, si es que es algo que puede ayudar y que es importante y obviamente algo que sea verdad. ¿Es necesario? Eso también es algo importante. De pronto tú tienes mucho tiempo libre, por eso te estás preocupando incluso de cosas innecesarias. ¿Es una solución lo que tú estás proponiendo? Porque a la hora de mostrar en una comunidad todos los errores, siempre hay errores. Y ya lo hemos dicho múltiples veces, esta es una iglesia imperfecta con líderes imperfectos. De la misma manera que tu casa, tu familia es una familia imperfecta. Y en tu trabajo lo más probable es que sea un trabajo imperfecto. Y créeme, da gracias a Dios por eso, porque si no, tú no podrías formar parte de ninguno de esos. La única forma en que puedes aportar antes de hablar es buscando una solución a lo que estás haciendo. Y finalmente, lo que dice ahí, ¿es amable lo que voy a decir? ¿O vengo aquí con toda la ira acumulada de la semana, con toda la tensión, con todo el estrés y simplemente vomito delante de otra persona lo que estoy pensando sin pasar por un filtro antes? Y lo hago de tal manera que hiero a la persona, que la lastimo. Les decía hace un momento que las personas que son dadas a hablar mal de otros generalmente tienen baja autoestima, no se aceptan a ellos mismos y proyectan sus propias dificultades emocionales en los otros. Entonces quiero invitarte hoy día a hacer esta reflexión. ¿Por qué estoy quizás hablando mal de otros? ¿Por qué estoy propagando rumores? ¿Por qué estoy propagando chismes? En buen chileno, ¿por qué estoy siendo tan pelador? ¿Hay algo que esté funcionando mal en mí? ¿Hay un problema más de fondo? ¿Será que tengo mis bigotes con queso gruyère? ¿Y por eso ando oliendo todo mal? El salmista nos da un consejo final, que es el que quiero compartir hoy día. Queridos hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo, si quieren gozar de la vida,
y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. ¿Quieren gozar de la vida? ¿Quieren disfrutar de lo que Dios ha preparado para ustedes? Entonces dejen de hablar mal de otros. Solucionen sus conflictos frente a frente, cara a cara, buscando la paz, obviamente, pero no buscando dejar mal al otro para que otros tengan mejor concepción de mí. Creo que este es uno de los mensajes más prácticos del unos a otros y que creo que nos llega a todos por igual. Contando desde nuestras publicaciones en las redes sociales, nuestras relaciones dentro de la familia, nuestras relaciones en la iglesia, nuestras relaciones con otros. Mi oración es para que pensemos antes de hablar y que nuestra forma de hablar, nuestro tiempo ocupado en hablar de otros sea para crecimiento, para bendición, para resolución de conflictos y que pueda haber justicia y paz. Creo que si esta comunidad pudiera hacer una diferencia en eso, sería notoriamente el cambio en nuestra sociedad, solo con nosotros haciéndolo así. Quiera el Señor usarnos, quiera el Señor desafiarnos también en esta mañana. Y recuerden, si se olvidan de todo lo que yo dije, recuerden que el Señor dice, no peleen. Oremos. Señor, queremos agradecer que tu Espíritu Santo está con nosotros y nos quiere hablar de la manera más clara posible. Señor, queremos pedirte perdón por andar pelando a otras personas, por hablar mal de otros, a veces sin sentido, incluso mentiras. Perdónanos, Señor, porque sabemos que ese es un pecado tremendo. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu nos dirija de manera concreta hoy día, ya desde que salgamos de la iglesia, desde que nos empecemos a despedir, para no hablar mal de otros, sino que ser objeto para crecer y para ayudar a construir la vida de esta comunidad, pero también la vida de las otras personas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.